Bien, mis hermanos, estamos en una serie de sermones estudiando lo que es conocido como la oración que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Venimos estudiando de una forma sistemática lo que es el Padre Nuestro. Es una oración muy conocida por cada uno de nosotros, muy conocida por todos. Vamos a estar adentrándonos en ella. Primero, recordemos que estuvimos viendo a quién va dirigida esta oración, a quién va dirigida esta oración y anunciamos cómo esta oración va dirigida al Padre. La intencionalidad que tiene nuestro Señor Jesucristo al describir primeramente Padre nuestro que estás en los cielos, no es otra sino afirmar a quién Él se estaba dirigiendo en ese momento, al momento de orar. Cristo se nos muestra entonces que toda oración va dirigida al Padre, pues es Él entonces quien es soberano y encamina todas las cosas. Pero también se nos muestra algo de forma implícita, y es que se exalta la posición que tiene el Padre. Y es que dice que estás en los cielos. Al momento entonces de expresar esta posición que tiene nuestro Padre allá en los cielos, describe entonces a un hombre completamente necesitado y a un Dios plenamente poderoso. Describe a un hombre entonces que tiene una posición inferior acá en la tierra y a un Dios que está reinando desde una posición completamente mayor allá en los cielos. Luego de esto entonces pasamos a ver la primera petición que se hizo, y es: santificado sea tu nombre. Y ante esta petición aclarábamos que nuestra oración no es para que el nombre de Dios sea santificado, pues ya Él es santo, ya Él es 100% santo. Nosotros no podríamos ni añadir ni quitar algo a su santidad, pues Él es 100% perfecto. Él en su ser es santo. Entonces describíamos cómo cuando mencionábamos santificado sea tu nombre, es la disposición que tienen todos los hombres al momento de orar, de santificar el nombre del Señor a través de la oración, de mostrar cómo Él está separado completamente de nosotros. Luego pasamos a la segunda petición, que es: venga a nosotros tu reino, o venga a tu reino, que es en donde nos vamos a estar adentrando el día de hoy. Mateo capítulo 6, versículo 9 al versículo 13, dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdonas nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Hemos entonces estudiado esta oración tratando de sistematizarla de forma que podamos comprender cada una de las peticiones que en ella encontramos. Ya describimos entonces cómo anunciamos la posición de nuestro Señor. También describimos cómo entonces santificamos el nombre de Él. Enseñamos que cuando decimos santificado sea tu nombre, estamos pidiendo que Dios sea honrado, sea reverenciado y exaltado como el Dios santo que es. Que su carácter entonces sea reconocido en nuestras vidas. Y de ninguna forma pensemos en deshonrar ese nombre o ese carácter santo de Dios. Hoy veremos entonces la segunda petición: venga a tu reino. Y para adentrarnos en esta vamos a estar abordando tres puntos, o más bien vamos a manejarlo de una forma temática a través de tres preguntas que podemos hacerle al texto. Y primero entonces es: ¿qué es el reino de Dios?
¿qué es el reino de Dios? Segunda pregunta, ¿qué significa venga tu reino? ¿Qué significa venga tu reino? Y la tercera es cómo se vive esta oración en nuestra vida práctica. ¿Cómo se vive esta oración en nuestra vida práctica? Primero, ¿qué es el reino de Dios? Segundo, ¿qué significa venga tu reino? Y tercero, ¿cómo se vive esta oración en la vida práctica? Bien, teniendo entonces en cuenta el bosquejo, pasemos de lleno al primero. Y es la primera pregunta que establecíamos, ¿qué es el reino de Dios? Cuando Jesús nos enseña a orar diciendo, venga tu reino, no nos está enseñando a desear un sistema político, no nos está mostrando algo a nivel terrestre o unas mejoras pasajeras en las condiciones que tenemos en este mundo caído. No está enseñando entonces a anhelar eso. Por el contrario, nos está enseñando a anhelar con todo el corazón la manifestación plena del reino de Dios. La manifestación plena del reino de Dios. ¿Y qué es entonces el reino de Dios? A veces creemos que esta petición, venga a tu reino, se encuentra solamente en la segunda venida de Cristo. Que cuando oramos, venga a tu reino, es que anunciamos que Cristo venga por segunda vez. Y vamos a tener en cuenta que no es así. Aunque venga a tu reino, sí incluye o muestra en él un anhelo por la segunda venida de Cristo, no se limita tan solo a ello. ¿Qué es entonces el reino de Dios? Bien, cuando hablamos del reino de Dios, nos referimos a ese dominio glorioso y soberano donde Dios es honrado como rey, su voluntad es obedecida con gozo y su gloria es el centro de todas las cosas. Voy a repetir esto. El reino de Dios es ese dominio glorioso y soberano donde Dios es honrado como rey, su voluntad es obedecida con gozo y su gloria es el centro de todas las cosas. El reino de Dios entonces no es como los reinos de este mundo. No se edifica con armas, ni con discursos humanos, ni con mayoría política. No, el reino de Dios es 100% espiritual. Juan capítulo 18, versículo 36 dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Se describe entonces un reino que es espiritual, es un reino invisible a los ojos carnales, pero por esto no deja de ser real. Es el reinado de Dios sobre los corazones regenerados por su Espíritu, los cuales ven a Cristo como su único rey. Este reino entonces tiene ya su presencia entre nosotros, por eso anunciamos que no podemos limitarlo solo a la segunda venida. Ya está entre nosotros el reino de Dios. Lucas capítulo 17, versículo 21. Lucas capítulo 17, versículo 21. Note, note que dice, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Porque Cristo ya vino y reina desde su trono celestial, pero también esperamos su consumación gloriosa cuando Él vuelva en gloria. Y todo entonces ojo lo verá, y toda rodilla, como dice el Apocalipsis, se doblará, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Para entender lo que es el reino de Dios, debemos también entonces considerar primero lo que no es lo opuesto, y es el reino de las tinieblas. Colosenses capítulo 1, versículo 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Este mundo en su estado natural está bajo el dominio del pecado. Este reino entonces está bajo el ego humano, bajo el ego de Satanás mismo. En ese reino el hombre es el centro. Sus dioses entonces, sus deseos carnales son los que gobiernan. Es el placer de la carne el que manda. Su voluntad es la ley. Allí no se ora, sea tu voluntad
sino hágase lo que yo quiera. Pero cuando oramos entonces, venga tu reino, estamos en esencia declarando guerra contra el pecado en nosotros, guerra contra la idolatría del yo y contra toda estructura del mundo que se opone entonces a nuestro Señor Jesucristo. Oramos para que el reino de Dios avance, para que más corazones se rindan al Rey de Gloria, para que la iglesia sean fieles embajadoras de su reino y no para que el mundo vea una comunidad que vive bajo un rey distinto, uno justo, santo, paciente, fiel. El puritano Thomas Watson, cito sus palabras, decía: el reino de Dios no es carne ni pan, sino gracia y gloria en el alma. El reino de Dios entonces funciona distinto y prácticamente opuesto a los reinos terrenales. En grandeza no hay comparación. En moral uno se basa en la imperfección, en la subjetividad humana. El reino de Dios se basa en los estándares perfectos de lo bueno, de lo justo y de lo santo. El reinado de Dios entonces es perfecto en todos los sentidos. Podemos concluir entonces en cuanto al reino de Dios, que es el gobierno soberano, santo y eterno del Señor sobre todas las cosas, especialmente sobre los corazones de los redimidos. No es un reino terrestre ni visible, con ojos naturales, sino con un Espíritu Santo, eterno y glorioso. Es donde Cristo reina con gracia ahora y reinará con gloria en su regreso. No se funda con arma humana, ni se sostiene por políticas terrenales, sino por la obra del Espíritu Santo y Él actuando en cada uno de nuestros corazones. Es entonces el reino donde Dios es exaltado como rey, su voluntad es obedecida con gozo y su gloria pasa a ser ahora el centro de nuestra vida. Cuando oramos, venga tu reino, confesamos que este mundo con todos sus reinos están bajo el pecado. Pero anhelamos entonces que Dios reine más profundamente en nosotros, en su iglesia y en el mundo, hasta que toda rodilla se doble ante Cristo y toda lengua confiese que Él es el único Señor. Que nuestros corazones sean tronos para nuestro Rey, mis hermanos. Que se derriben los ídolos, que se someta a la voluntad y que resplandezca la luz, es lo que deberíamos orar cada día. Que su luz reine en medio de nuestras vidas, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, como lo expresa el apóstol Pablo en Romanos capítulo 14, versículo 17. Describimos entonces lo que es el reino de Dios. Cuando oramos, venga tu reino, entonces no hablamos sobre que haya otro tipo de denominación política, sino que a pesar del pecado, a pesar de nuestra naturaleza, que sea el Señor reinando en nuestros corazones, que sea Él entonces dirigiendo nuestra voluntad para no querer otra cosa, sino glorificarlo a Él. Solamente de esta forma vamos a desechar el pecado en nosotros. Ahora, ¿qué significa entonces cuando decimos venga a tu reino, entendiendo cuál es ya el reino de Dios? ¿Cuál es el reino de Dios? Ahora veamos el segundo punto y qué significa venga a tu reino. Cuando oramos venga a tu reino, estamos haciendo una súplica santa, una petición que brota de un alma regenerada, aquella que ya no vive para sí, sino para el Rey que la salvó. Es entonces, esta no es una frase vacía, no es una frase poética, es una oración cargada de mucho significado, una expresión de guerra espiritual, de expectativa gloriosa y también de sumisión voluntaria al gobierno divino. Debemos entonces tener claro qué es lo que pedimos al decir venga a tu reino, pero también debemos tener claro qué es lo que no estamos pidiendo al decir venga a tu reino. Y que empecemos entonces señalando qué es lo que no estamos pidiendo.
Y lo primero que debemos decir es que cuando decimos venga tu reino, no estamos pidiendo comodidades terrestres. No estamos pidiendo comodidades terrestres. Esta oración no busca prosperidad humana. No decimos venga tu reino para que nosotros podamos estar más cómodos, podamos tener dinero, podamos tener comida, podamos prosperar. Quien ora, venga tu reino, está por el contrario dispuesto a sufrir si es necesario por amor al rey. Aquel que dice venga tu reino es porque entiende que sobre todo el pecado que hay en el mundo, lo importante es que Dios reine en su corazón. No anhela entonces primeramente bienes materiales, sino tesoros eternos. Cuando oramos entonces venga tu reino, no es pidiendo comodidad terrestre, pero también debemos decir que no estamos pidiendo la exaltación de nuestra voluntad. No estamos pidiendo la exaltación de nuestra voluntad. Esta petición es la muerte, por el contrario, la muerte de nuestro orgullo. Es rendirse al gobierno del Padre, es rendirse a nuestro deseo, a nuestro placer y anunciar que lo único que necesitamos es que Él reine. Porque si reina nosotros, reinamos nosotros, nuestro corazón se inclinaría en todo momento a los deseos de nuestra carne. Es entonces una petición de rendición al orgullo. No buscamos que nuestras ideas triunfen, sino que su verdad prevalezca. No pedimos que nuestro reino personal prospere, sino que el suyo avance. Cuando oramos entonces venga tu reino, no pedimos la exaltación de nuestra voluntad. Pero también es necesario aclarar que cuando oramos, venga tu reino, no pedimos dominio político ni poder humano. No pedimos dominio político ni poder humano. El reino de Dios no se establece con espadas ni decretos humanos. No oramos para que haya una teocracia terrestre. Por el contrario, oramos por una iglesia fiel y santa en medio de un mundo que lo aborrece. No oramos para que Él cambie a los dignatarios, a los líderes políticos. No oramos para que todos entonces crean en Dios, sus dirigentes. Oramos para que sea Él reinando en sus corazones primeramente. Cuando oramos entonces venga tu reino, no pedimos comodidad, no pedimos exaltación de nuestra voluntad y tampoco pedimos dominio político ni poder mundano. Ahora, ¿qué es lo que entonces sí pedimos al momento de orar? Y lo primero que debemos decir es que pedimos que Dios reine plenamente en nuestro corazón. Que Dios reine plenamente en nuestro corazón. Estamos pidiendo que el Espíritu Santo derribe los ídolos que aún quedan en nosotros, que Cristo tenga más lugar en nuestras decisiones, que tenga más lugar en nuestro pensamiento, palabra y afecto, que nuestro amor por el Rey aumente y nuestro amor por el pecado disminuya. Cuando oramos entonces pedimos para que nuestro corazón esté 100% para Dios y de esta forma pueda quedar nulo para el pecado. Pero también debemos anunciar que al orar pedimos que el reino se extienda entre los hombres. Al decir venga tu reino, estamos anunciando nuestro deseo que el reino se extienda entre los hombres. Oramos para que el evangelio avance, para que los perdidos sean traídos al reino mediante la predicación de Cristo, para que el Padre adopte a más hijos y para que Satanás pierda terreno. Oramos por misiones, para salvación de familiares, vecinos, naciones. Oramos para cumplir esa petición que se nos fue entregada de ir por todo el mundo, a anunciar el evangelio a todas las naciones hasta el fin del mundo. Oramos entonces para que Él pueda llamar a cada uno de los que así ha escogido. Cuando decimos venga tu reino, es que Él reine en los corazones de todo aquel al que ha escogido. Pedimos entonces que el reino se extienda entre los hombres, pero también debemos anunciar que al momento de orar, venga tu reino,
pedimos que la iglesia sea fortalecida y purificada. Que la iglesia sea fortalecida y purificada. La iglesia local y universal es una fiel embajada del reino celestial. Cuando oramos entonces pedimos que se guíe por la palabra y no por el mundo. Que adore en espíritu y en verdad. Que discipline, enseñe y ame como cuerpo del Rey. Cuando oramos, venga tu reino, entonces estamos orando porque en la iglesia abunde corazones gobernados por el Señor y que siempre querrán mantener esa disposición para extender el reino, para seguir edificando su iglesia, para seguir exaltando la cabeza de esta iglesia. Oramos entonces para que la iglesia sea fortalecida y purificada, pero también, como les anunciaba, al momento de decir venga tu reino, anunciamos que Cristo venga pronto. Anhelamos la consumación del reino en la segunda venida del Señor. Oramos como el Espíritu y la esposa, ven Señor Jesús, como lo describe Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. Que se acabe el sufrimiento, que se acabe el pecado, que sea vencido para siempre Satanás, que sea juzgado, que el Rey ahora reine visiblemente con justicia eterna. Orar, venga a tu reino entonces, es decir, con corazón sincero, Señor, reina en mí, reina en tu pueblo, reina en tu iglesia, reina en el mundo, pero también reina para siempre. Y sobre todo que lo haga a su manera, no a la nuestra. Venga tu reino entonces es una oración contra el pecado, el ego y el orgullo. Pedimos que sea Él solamente gobernando nuestro corazón, no nosotros. Cuando oramos sinceramente, venga tu reino, no estamos recitando palabras piadosas sin peso. Por el contrario, estamos rindiendo todo nuestro ser al dominio de Cristo. Esta oración es una confesión de guerra contra nuestro orgullo, contra el pecado, clamando entonces una victoria a través del Evangelio y una súplica ardiente por la venida gloriosa de nuestro Rey. No pedimos comodidad, ni aplausos, ni poder, no pedimos terreno, nada de eso, sino que conquiste con la verdad, que derribe nuestros ídolos y que haga de nuestras vidas una expresión de obediencia amorosa al Señor. Es una oración que nace del alma regenerada, que ya no vive para sí, sino para aquel que la amó y se entregó por ella. Es la oración del peregrino que, aunque camina por un mundo hostil, no ha olvidado de dónde viene, tampoco hacia dónde va. Venga tu reino es el gemido del alma que anhela que Cristo reine plenamente en ella, que sea conocido entre las naciones, que su iglesia sea santa y sobre todo que Él venga pronto a restaurarlo todo. Ser parte del reino de Dios de ninguna manera debe ser motivo de jactancia o de pretender creernos superiores a los demás. No somos ningunos príncipes en este reinado, no. En este tipo de jerarquía no hay rey, tampoco súbditos de príncipes, no. Solo él reina y ya, los demás son solamente esclavos suyos. Así que no debe haber el más mínimo ego en nosotros. Cada vez que digamos estas palabras, mis hermanos, recordemos que debemos hacerlo con reverencia, con celo, con fe y con amor. Que no sea un susurro apagado, sino un clamor desde lo más hondo del alma. Reina, Señor Jesús, en mí, en tu pueblo, en el mundo. Es lo que debemos orar y pedir con gran gozo. Este es el significado entonces de venga tu reino. Ahora, ¿cómo se vive esta oración en nuestra vida práctica? ¿Cómo podemos vivirla en nuestra vida cotidiana? Orar venga tu reino no es solo hablar con los labios, es vivir con todo nuestro ser como súbditos del Rey Celestial.
No basta entonces solo con arrodillarnos y pedir, venga tu reino, sino que debemos demostrar con nuestras acciones que este corazón es reinado por Cristo. Esto implica obediencia, santidad, entrega, amor, servicio y una expectativa constante del regreso glorioso del Rey. Vivir en coherencia con esta petición es vivir distinto a como viven los impíos. El reino de Dios funciona distinto a las ideas promovidas por los gobiernos humanos. El reino de Dios está conformado por los pobres en espíritu, no por los que tienen riquezas materiales. Está gobernado por los débiles de este mundo, aquellos que sirven, no con aquellos que tienen autoridad y mandan. Las personas que hacen parte de este reino lloran como sinónimo de felicidad. Si les golpean, colocan la otra mejilla. Son mansos, anhelan la justicia más que cualquier otra cosa, pero no la justicia por su propia cuenta, sino la justicia divina. Siempre desean que Dios sea quien actúe y no ellos. Siempre desea que sea Dios entonces quien se muestre a través de sus actos y no su deseo carnal. Vivimos esta petición cuando somos misericordiosos, cuando no guardamos rencor o resentimiento a nadie. Ninguna afrenta en nuestra contra se compara con lo que nosotros le hicimos al Dios soberano. El desprecio y maltrato que experimentó nuestro Señor, el Rey de Gloria. En el reino de Dios solo estarán entonces los de limpio corazón, los pacificadores, los que siempre procuran la paz. El reino de los cielos es de aquellos que experimentan persecución por causa de la justicia. Es de esta forma entonces en las que podemos ver el reino de Dios cada día. Cada momento, en cada área de nuestras vidas, podemos ver el reino de Dios en nuestro hogar. Cuando un padre ora, venga a tu reino, y luego instruye con paciencia a su hijo en la palabra. Cuando una madre ora, venga a tu reino, y no da lugar al chisme, a la queja, a la amargura, sino al ejemplo. En el trabajo, cuando un creyente es honesto, responsable y trabaja en todo momento, no como para el hombre, sino como para el Señor, es una muestra de que en ese corazón reina el Dios soberano. Cuando un jefe trata con justicia y misericordia a sus empleados, también podemos verlo en nuestra sociedad. Cuando oras por tu país y no solamente te quejas de él, estás pidiendo que venga el reino de justicia y verdad. Cuando ayudas al necesitado, visitas al enfermo, consuelas al triste o desamparado, cuando compartes el evangelio. También lo vemos en medio de la iglesia, cuando oras por la doctrina, por los líderes, por la santidad del cuerpo de Cristo, por la unidad entre hermanos. Cuando perdonas a un hermano que te ha ofendido, cuando antes de presentarte al Señor recuerdas que hay alguien ofendido por ti y vas primero a recuperarlo. Pero también de forma personal, cuando renuncias al pecado que te tienta, en ese momento estás viviendo el reino de Dios. Cuando luchas en oración, aún con lágrimas por tu santificación, estás viviendo el reino de Dios. Orar venga a tu reino es vivir como si Cristo fuera realmente nuestro Rey. Y si Él es Rey, no hay rincón de la vida donde no deba reinar. El corazón del hombre es como un trono. Ahora el pecado quiere ocupar ese trono, pero él verdaderamente ora para que el Señor sea el único que reine en ese trono, en ese corazón. Esta oración, mis hermanos, nos ubica, nos recuerda que no somos los reyes ni los príncipes. Por ende, ninguno puede jactarse, o todo aquel que piense estar firme, mire que no caiga, pues no depende de él, no depende del que quiere, no depende del que corre, depende de Dios, de su misericordia y de que sea Él reinando en tu corazón. Al decir venga tu reino, estamos diciendo que todo lo que no le honra
sea destruido en nosotros y que todo lo que exalte su nombre crezca en nuestra interior. Amados hermanos, al orar, venga tu reino, no estamos recitando un poema o una frase bonita, sino proclamando una súplica santa y comprometedora, porque nos abre a una responsabilidad de querer mostrar el reinado de Dios en nuestro corazón a través de nuestras vidas. El reino de Dios no es como los reinos de los hombres, recuerde. Cuando decimos venga tu reino, no pedimos comodidad ni privilegios humanos. Pedimos que Dios destruya el reino del yo y levante su trono en nuestro corazón. Y no basta con orar estas palabras, sino que debemos vivirlas en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la iglesia, a nivel social, en cada rincón. Debemos ser testimonio público del reinado de Dios en nuestros corazones. Y aquí te pregunto, ¿está Cristo, mi hermano, reinando realmente en tu vida? ¿O solamente visita el trono los domingos? ¿Deseas que venga su reino, aunque eso implique quebrantar el tuyo? ¿Anhelas ver su gobierno en tu casa, en tu ciudad, en las naciones? ¿O solo lo haces por comodidades? Hermanos, no juguemos con la palabra sagrada. Decir venga tu reino es entregarse al rey sin reservas, sin condiciones, sin demora. Es quitar todo nuestro deseo y entregarlo al Señor. Es decir, que no anhelamos otra cosa, sino vivir conforme a la voluntad de Dios. Y que el Espíritu Santo nos enseñe a orar como conviene, diciendo no solo con labios, sino con la vida eterna. Venga tu reino. Amén. El Señor nos ayude, mis hermanos, a tener presente, a tener claridad sobre lo que representa realmente esta frase, venga tu reino, y que nuestro corazón no anhele otra cosa, sino ser gobernado por el único que tiene el poder y la voluntad de hacerlo. Oremos juntos, mis hermanos. Bendito Padre Celestial,